Estaban orando. Diga conmigo, orando. Siempre que alguien ora, algo tiene que suceder. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando tú oras, algo tiene que pasar. Las cosas no pueden seguir igual. Lo natural se vuelve sobrenatural. Lo lógico se vuelve ilógico. Lo ordinario en algo extraordinario cuando alguien ora. Y escuchamos el testimonio. Mi hermano Abraham decía: mi esposa, ¿qué le pasó? Hablando sola ya. No estaba hablando sola. Estaba hablando con Dios, estaba orando, y aquí está el testimonio de un varón transformado por el poder de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y así, cada uno de los que estamos aquí damos tal vez un testimonio del poder que hay en la oración. Aquellos hermanos estaban orando cuando de pronto empezó a sentirse algo sobrenatural en aquella casa. Algo fuera de lo normal. Se empezó a escuchar como un viento fuerte, como un estruendo en la casa. Se escuchó por toda la casa un ruido. ¿Cuánto les gusta el ruido? ¿No a todos? Pero este ruido es sobrenatural. Este ruido viene del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren hacer ruido para Dios en este momento? Aleluya. Un ruido que invite a la oración, un ruido que invite a exaltar al Señor. Aleluya. Un ruido que se escucharse, un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y de pronto dice que lenguas como de fuego se asentaron sobre las cabezas de cada uno de aquellos que estaban orando, y enseguida comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a experimentar el ser llenos del Espíritu Santo, como un fuego que había en su interior, como un fuego que llenó aquella casa. El poder del Espíritu Santo los estaba llenando, hermanos y amigos. Y a partir de esta experiencia, la iglesia se levantó con autoridad, con poder, sin miedo, sin ningún temor. Ya no les daba vergüenza declarar que eran seguidores de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Sabían que al salir de esa casa donde habían tenido esa experiencia, iban a ser perseguidos. ¿A cuántos nos han criticado alguna vez por ser cristianos? ¿De cuántos de los que están aquí se han burlado por ser cristianos? ¿A cuántos los han golpeado por ser cristianos? ¿Alguno más acá? Le pusieron una buena los algunos a él porque declaró que era cristiano. ¿A quién lo han azotado por ser cristiano? ¿A quién lo han echado a la cárcel por ser cristiano? Algunos por baquetones y otras cosas, ¿no? Pero por cristianos no, ¿verdad? No, ya no. Allá quedó en el pasado esa historia de la prisión. Pero ahora es raro que alguien caiga a prisión por ser cristiano, por predicar la palabra. ¿Qué estará pasando? La otra vez me contaba un hermano que le pedía al Señor: yo quisiera predicar en la cárcel, Señor, ir a las cárceles a predicar. Y el Señor lo manda a la cárcel, pero no por ser cristiano, lo mandó porque andaba de ilegal. Y lo mandaron a la prisión, y ahí se puso a predicar. El Señor le dijo que quería predicar, pero no en esta condición, no como un interno también, no. Quería entrar a predicar y salirme a mi casa otra vez, pero no, ahí tenía que estar en un tiempo, y ahí comenzó a predicar la palabra del Señor. Se le cumplió, amén. ¿Cuántos quieren predicar en las prisiones? Aleluya. ¿Por qué alguien no es ahora preso por causa del Evangelio? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces
la iglesia está encerrada en espacios como este. Pero si anduviéramos por las calles, orando por enfermos, predicando la palabra. Ellos sabían que al salir de ese lugar iban a ser perseguidos, iban a ser golpeados, iban a tener el mismo fin que su maestro Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Jesús? Lo tomaron preso, lo golpearon, lo azotaron y le quitaron la vida en una cruz. Para eso se necesitaba valor. En aquel tiempo se necesitaba valentía para salir y predicar que eran discípulos de ese Cristo que habían crucificado, pero que ahora está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo entonces ellos tuvieron valor para salir de esa casa, predicar la palabra, exponerse, arriesgarse a ser azotados? Y así fue literalmente, a ser golpeados y les quitaron la vida. ¿De dónde sacaron ese valor, esa valentía? ¿Sabe? Ese poder vino de arriba. Me seréis testigos. Vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ellos sintieron el poder, el valor, la confianza, como dice la Biblia, el denuedo para proclamar el Evangelio, y se enfrentaron a las autoridades religiosas de su tiempo que estaban en contra de esa proclamación, completamente contrarios. Y algunos fueron golpeados, fueron azotados, pero ellos se sentían felices y alababan al Señor y buscaban cada día ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Nosotros como iglesia también hemos nacido bajo el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo saben? Hemos nacido bajo el fuego del Espíritu Santo. Hasta hoy la iglesia seguimos proclamando este evangelio que transforma, este evangelio que da vida. Hay poder en Cristo y decimos: Cristo sana. Amén. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene por su iglesia. Lo seguimos proclamando. Amén. Pero todo inició como un pequeño fuego allá en Jerusalén, que se ha, hermano, extendido por todas las naciones. Este fuego del Espíritu se ha extendido por todo el mundo, ha venido a incendiar el mundo entero, y ese fuego llegó hasta San Luis, Río Colorado, Sonora, y ese fuego llegó hasta la colonia Solidaridad en San Luis, Río Colorado, y ese fuego llegó hasta tu hogar, a tu familia, y sigue transformando vidas. Alguien alabe al Señor. Amén. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo allá en Jerusalén, aproximadamente 2000 años, más de 2000 años. Amén. El Espíritu Santo siguió manifestándose a través de la historia. Si usted estudia la historia del cristianismo, va a encontrar cómo el Espíritu Santo hubo manifestaciones a través de los siglos. Pero ha habido en los últimos siglos manifestaciones muy sobresalientes del Espíritu Santo. Y en el siglo XIX, a un grupo de creyentes empezaron a buscar con ahínco, con anhelo, con una pasión, el ser llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de 1800 a 1900. Amén. Pero luego de esos grupos surgieron predicadores, surgieron personas que anhelaban ser llenos del Espíritu Santo, que leían la Biblia y que decía: y vosotros seréis llenos de este Espíritu Santo. Y lo que decía Juan: y el que viene tras de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos leían eso y decían: yo también quiero tener esa experiencia. ¿Cuántos quieren tener esa experiencia también aquí? Ellos leían la Biblia de cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra, y ellos decían: también queremos ese poder. Yo pregunto en esta tarde: ¿cuántos quieren el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos quieren proclamar la palabra del Señor? ¿Cuántos queremos cumplir la voluntad de Dios en este tiempo? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo.
1906, un hombre llamado William Seymour llegó a Los Ángeles, California. Se reunió con un grupo de creyentes y empezaron a buscar ser llenos del Espíritu Santo. Rentaron un espacio por ahí en la calle Azusa. ¿Cuántos han escuchado el avivamiento en Azusa? Y se reunían ahí a orar. Querían tener esa experiencia, ser llenos del Espíritu Santo. El hermano William les estaba predicando y los invitaba a ser llenos. De pronto empezaron a experimentar que algunos hablaban en lenguas y luego otros, y todos los que estaban ahí empezaron a tener experiencia. Él mismo vivió esa experiencia y estaban hablando en lenguas. Esto, hermano, empezó a revolucionar ahí la ciudad. La gente empezó a llegar a ese domicilio en la calle Azusa en Los Ángeles, California, de tal manera que algo empezó a ocurrir ahí que empezó a impactar la ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Este movimiento ha sido reconocido, hermanos, mundialmente. Lo que ocurrió en esos años ahí, en ese lugar humilde, sencillo, donde tal vez no había ni comodidades, no había nada, pero había presencia de Dios. Eran llenos del Espíritu Santo. Los que llegaban ahí eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Que aunque fue un movimiento que duró poco, dicen que de 1906 a 1922, ahí estuvo William Seymour predicando la palabra, y después ya no se supo más, amén, de lo que siguió ocurriendo, pero de ahí surgieron lo que hoy llamamos también Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. ¿Cómo nace nuestra iglesia? Alguien alabe al Señor. ¡Gloria a Dios! De ese movimiento, una hermana llamada Romanita, ¿alguien ha escuchado de ella? ¿De Valenzuela? ¿Sí? Carvajal, parece que es de Valenzuela. En plena revolución acá en México. ¿Cuándo se celebra aquí la revolución en México? A ver, los que saben la historia mexicana. ¿Cuándo fue la revolución? 20 de noviembre. ¿20 de noviembre de qué? ¿De qué año? 1800. No vamos a tener que hacer historia, ¿verdad? En esos tiempos de revolución, de revueltas en el país, donde no era nada seguro andar por las carreteras que había en aquel tiempo, en el tren, en las sendas o vías que había en aquel tiempo, esta hermana se puso de acuerdo con su esposo allá en Los Ángeles. Dijo: yo tengo familia allá en México y yo quiero ir a predicarles la palabra del Señor. ¿Sabes? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Y ella sintió en su corazón venir a predicarle a su familia que vivían en Chihuahua. ¿Cuántos son de Chihuahua aquí? ¿No hay ninguno de Chihuahua? Allá están vagones de Chihuahua. Un aplauso, todo nada más de Chihuahua. Un pueblito llamado Villaldama. Y se vino con todos los riesgos, una mujer, con todos los riesgos que había en el país por la revolución que se estaba gestando, por los movimientos que había en el país, de guerrilleros y todo eso. Ella llegó a predicarle a su familia. Bendito es su nombre del Señor. Logró reunir a su familia. ¿Cuántos quieren que sus familias escuchen la palabra de Dios? ¿Cuántos anhelamos que nuestros familiares se conviertan a Cristo también? ¿Sabe qué es lo que ocupamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y entonces vamos a proclamarles, vamos a predicarles con esa pasión. Los reunió y les empezó a dar estudio, a compartir la experiencia que ella había tenido allá en aquel lado. En una reunión, un día, 1 de noviembre de 1914. ¿Qué día es hoy? Hoy es 2 de noviembre. Hace 111 años.
que ocurrió esto. 111 años, aquella mujer estaba compartiendo la palabra con ellos, dándoles testimonio de la experiencia que había tenido de ser llena del Espíritu Santo. Cuando ella estaba dando aquella palabra, el Espíritu Santo llenó a 12 de sus familiares que estaban ahí, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí ese día, 1 de noviembre de 1914, hace 111 años, ahí en ese lugar, Villa Aldama, Chihuahua, nació lo que hoy conocemos como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Una iglesia que nació bajo el fuego del Espíritu Santo. Alguien alaba al Señor. Mire cómo la historia viene a repetirse. ¿Cuántos se sienten felices de ser parte de esta iglesia? No nacimos por influencia de otra denominación. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús es una iglesia autóctona de México. Aquí nació, aquí se ha desarrollado por más de 100 años. 111 años tenemos en el país. A ver, la iglesia se ha multiplicado, ha crecido, ha llegado a los lugares donde nunca se imaginó alguien llegar. Hasta allá ha llegado la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hasta este lugar llegó un día la predicación del Evangelio. A ver, alguien alabe al Señor. Y de aquí tenemos que salir a otros lugares predicando la palabra de Dios. Amén. Se necesita una iglesia con esa autoridad divina para que se cumpla el mandamiento que el Señor nos ha dado. ¿Qué se necesita? Entonces, en primer lugar, hermanos, amigos, se necesita pasión por Dios. ¿Cuántos sienten pasión por Dios? A ver, hay quienes tienen algún gusto por algún deporte. A ver, había un cronista que no sé si todavía haga esa función, pero decía: aficionados que viven, ¿cómo decía? ¿Cómo? La intensidad del fútbol. Y me llamaba la atención su manera de expresarlo, ¿no? Con esa pasión, con esa intensidad. ¿Cuántos quieren ser intensos buscando la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren esa intensidad en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos apasionados por el Señor hay aquí? Cuando hablamos de que esa es mi pasión, ¿qué queremos decir? Es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me fascina. Yo me deleito en esto, me encanta. Disfruto cuando alguien está apasionado por algo, hermano. Puede pasar el tiempo y no importa el tiempo que sea, porque está disfrutando de aquello que le apasiona, de aquello que le gusta. Así es el Hijo de Dios, apasionado por la presencia del Señor. No importa el tiempo, pastor, no pare, queremos seguir adorando al Señor. Hermano, no nos vayamos, sigamos alabando al Señor, porque esto nos gusta. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esto nos apasiona. Pasión por Dios es lo que se necesita hoy. Pasión que algunos han cambiado por otra cosa. A ver, gusto por otra cosa. Dedicarle tiempo a algo más que no es la presencia de Dios. Podemos pasar horas haciendo otra cosa. Podemos dedicarle todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo a algo más. Hermano, yo creo que deberíamos retomar esa pasión por el Señor, dedicarle tiempo al Señor, dedicarle tiempo a la búsqueda de su presencia, un anhelo por hacer la voluntad de Dios, un gusto por hacer la voluntad de Dios, donde las cosas del Señor para mí no son pesadas, no son gravosas, o como dice la palabra, los mandamientos del Señor son algo en los que yo me deleito. Las cosas de Dios son
son cosas en las que yo disfruto. Por eso el salmista decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿Cuántos quieren disfrutar de la presencia de Dios? Deleítate adorando a Dios. Deleítate en ser lleno del Espíritu Santo. Hoy necesitamos entonces jóvenes llenos del Espíritu Santo. ¿Ningún joven dijo amén? Necesitamos jóvenes llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos jóvenes han tenido esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo? Levanten la mano todos los que han sido llenos del Espíritu Santo, todos los que han sido llenos. ¿Cuál es la evidencia de haber tenido esta experiencia? ¿Alguien me puede decir? Hablar en otras lenguas. Es algo sobrenatural. No es una emoción, no es una imitación, no es algo que tienes que aprender a hablar. No, lo único que necesitas es un corazón dispuesto para adorar al Señor. Aleluya, es pasión por el Señor, anhelo por su presencia, y entonces el Espíritu Santo va a caer sobre tu vida y te va a hacer hablar en otras lenguas. Tu cuerpo completo se va a estremecer con la presencia de Dios. Y a raíz de esa experiencia que tú puedas tener, es entonces que no te va a dar vergüenza decir paz de Cristo donde sea. Amén. No te va a dar vergüenza decir aleluya donde sea. No, aquí todos dicen aleluya, pero allá afuera. Amén. No te da vergüenza vestir como un cristiano, como una cristiana. ¿Se escuchó? No me quiero confundir con nadie más, porque soy hijo de Dios, soy hija de Dios y tengo el poder del Espíritu Santo. Cuando tengas esa experiencia, los mandamientos del Señor para ti no van a ser gravosos. Te vas a deleitar, lo vas a disfrutar, porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad del mundo. Alguien alabe al Señor. Amén. Es entonces que seremos testigos poderosos donde quiera que nos encontremos, primeramente en la casa, que es nuestra Jerusalén. Amén. En toda Judea, pues ahí, y los vecinos de Judea, toda Samaria, pues la colonia, y lo último en la tierra, pues toda la ciudad. ¿Cuántos somos testigos en nuestra propia casa? Usted puede decir: hermana, mi esposo es un verdadero varón de Dios. Ay, ay, ay. Amén, más usted puede decir: hermana, mi esposo es un varón de Dios, porque en su casa, en la casa, es un varón de Dios lleno del Espíritu Santo. Ahí es nuestra Jerusalén. Ahí hay que comenzar. Varón, usted puede decir que su esposa es llena del Espíritu Santo. Hasta los grillos se escucharon allá. Muchachos, jóvenes, usted puede decir que sus padres son llenos del Espíritu Santo. Padres, ustedes pueden decir que sus hijos bautizados son llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué dirán los vecinos de nosotros? Nuestros vecinos realmente nos mirarán como discípulos de Cristo. Si le preguntamos al vecino, si hacemos, como platicamos con el hermano Santiago, van con los vecinos a preguntarle si existe, si conocen a fulano y tal. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué es eso? ¿Una prescripción o qué es? No. Es un emplazamiento. Un emplazamiento. Van y preguntan a los vecinos si conocen a fulano de tal, que tanto lo conocen, si vive o muere.
¿Sí? Le preguntan a los vecinos. Si hiciéramos un trabajo así, ¿verdad? Y alguien se acercara con tus vecinos, oiga, ¿usted sabe que su vecino es un cristiano fiel, siervo y sierva de Dios? ¿Qué dirían nuestros vecinos? Paz de Cristo, hermanos. Amén. Si vamos a tu trabajo y preguntamos a tus compañeros de trabajo, oye, ¿conoces a fulano de tal? ¿Y qué tal? ¿Es un buen cristiano? ¿A poco era cristiano? ¿Es cristiano? Paz de Cristo, hermanos. ¿En serio? Si vamos a la escuela, muchachos, le preguntamos a sus compañeros de la escuela, oye, ¿conoces a fulanita, la muchacha esta? ¿Es una buena cristiana aquí en la iglesia? ¿Qué dirán ellos? Esa es nuestra Judea. Amén. Donde tenemos que dar testimonio. No tenemos que andarlo anunciando. No tenemos que ponerle una identificación, una fe, una credencial para decir que son cristianos. Nuestra vida misma, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestras actitudes habrán de hablar por nosotros y decir que somos discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo. Amén. Nos toca ahora a nosotros, hermanos. Nos toca ahora como iglesia. Tenemos la responsabilidad de continuar la historia que iniciaron los discípulos. Ayer en el aposento alto. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, en esta hora? Yo quiero continuar esa historia. Amén. Pónganse de pie. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, yo quiero continuar esa historia? Lo que ocurrió ayer en el aposento alto, lo que sucedió allá en Los Ángeles, California, lo que sucedió allá en Chihuahua. Ahora yo quiero que más adelante se hable los hermanos de la octava iglesia. ¡Aleluya! No, hombre, los jóvenes de la octava iglesia son jóvenes apasionados por el Señor, llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Están ganando jóvenes, están alcanzando a sus compañeros en la escuela, a sus vecinos. ¡Aleluya! No, hombre, hermano, las familias de la octava iglesia son familias llenas del Espíritu Santo. Están alcanzando a otros para Cristo con su testimonio. ¿Cuántos quieren escribir esa historia? Que cuando tú y yo no estemos aquí ya, no sé cuánto tiempo falta para eso, solamente Dios lo sabe, se hable de nosotros. No, hombre, cuando estaba aquel hermano aquí en esta iglesia, era algo tremendo. Cuando estaban aquellas hermanas en la iglesia, qué impacto. ¿Cuántos quieren escribir esa historia? Cuando tú y yo no estemos aquí, mira, ya no están los discípulos que estaban ahí en el aposento alto, ya no están, pero seguimos hablando de ellos. Ya no están los hermanos que estaban ahí en Los Ángeles teniendo esa experiencia llenos del Espíritu Santo, ya no están con nosotros, ya murieron todos, pero seguimos hablando de ellos. Ya no están los hermanos allá de Villatama, en Chihuahua, la hermana Romanita, ya no está ninguno de ellos, pero seguimos hablando de ellos, de lo que pasó con ellos. Ahorita tú y yo estamos aquí buscando ser llenos del Espíritu Santo, buscando ser guiados por el Señor para hacer su voluntad. Cuando tú y yo no estemos aquí, que los que vengan más adelante hablen de ti, de mí, diciendo, esos hermanos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren venir al altar de este Señor? Quiero seguir escribiendo esta historia que comenzó en el aposento alto. Quiero ser parte de esa historia.